Un procesador pues sería aquello que permite que la máquina funcione, gestione todas las operaciones que se le piden, permite bueno, pues, ejecutar todas las aplicaciones, grabar datos, mover datos en memoria, es decir, bueno, pues sería el corazón del equipo, en una palabra. En este caso vamos a tratar sobre el Pentium 4, que sería el último lanzamiento de Intel, que bueno, pues está muy enfocado a todo lo que sería el área internet, multimedia, desarrollo de bueno, pues este tipo de nuevas aplicaciones, y para ello utiliza una nueva estructura, un nuevo microcódigo, una nueva forma de organizar los datos. La memoria es, digamos, el área en el cual la máquina coloca los datos que necesita para funcionar. Es decir, cuando tú enciendes la máquina, se carga el sistema operativo se carga en memoria y todos los datos que utiliza para ejecutar una aplicación o para procesar datos los va colocando en memoria, leyendo y escribiendo. Entonces es un área de intercambio imprescindible sin la cual la máquina no puede funcionar. Hasta ahora se está utilizando memoria SDRAM para los procesadores Pentium 3 de Intel y los Aldon de AMD. Con la llegada del Pentium 4 y bueno, los últimos Pentium 3, Intel ha apoyado una nueva tecnología de memoria que se llama Rambus y que en principio bueno, pues, parece que ofrece mayores prestaciones, mejores características técnicas. Bueno, eso es lo que dice Intel, porque en el laboratorio por el momento no hemos conseguido encontrarle grandes diferencias frente a SDRAM, es un poco más rápida y punto. Aldon, bueno, AMD en este caso, en sus procesadores Aldon, ha sacado como competencia a la Rambus de Intel la memoria DDR, que es una SDRAM avanzada. Permite mayores velocidades y bueno, no llega a acercarse al máximo teórico de Rambus, pero supuestamente ofrece unas prestaciones similares a un precio muy inferior. Para el nuevo procesador Pentium 4 las necesidades de refrigeración, como es lógico, bueno, pues también son muy importantes. No llegan a ser tan preocupantes como los Pentium 3 a 1 GHz o por encima de 1 GHz o los Aldon a 1,2 a 1 GHz. Pero bueno, igualmente necesitan un buen disipador, un buen ventilador y un buen sistema que refrigere el procesador. Lo que sí se ha cambiado radicalmente ha sido la forma de sujetar el conjunto disipador-ventilador a la placa. Ahora, en lugar de cogerse al socket, como se hacía antiguamente, se sujeta directamente a la propia placa base, incluso la caja del equipo, y de esa manera lo que evitamos es bueno, pues que el socket se pueda estropear, las patillas que sujetan el ventilador se puedan estropear, etc. La placa base es un elemento también imprescindible porque es donde se coloca el procesador, donde se coloca la memoria, donde se colocan todas las tarjetas gráficas, de sonido, etc. Es decir, es el lugar en el que concentra todas las funciones de gestión de cada uno de los componentes. Y dentro de lo que es la placa base también tenemos un componente que la gestiona, que se llama chipset, que bueno, pues dependiendo del tipo de modelo que sea y dependiendo del fabricante que lo haya hecho, pues soporta diferentes procesadores, soporta diferentes tipos de memoria, etc. Entonces bueno, pues en este caso para Pentium 4 y memoria Rambus, que es la memoria que utiliza este equipo, necesitamos una placa base adecuada a eso. La placa base que vamos a utilizar es una Gigabyte con el nuevo chipset Intel 850, que es el que ha desarrollado Intel para su nuevo procesador y su nueva memoria. Otra característica muy importante de los Pentium 4 es que requieren también una nueva especificación de cajas ATX y por lo tanto una nueva fuente de alimentación con nuevas líneas de alimentación para la placa. En este caso, aparte del habitual ATX, que sería bueno, pues los 20 conectores de toda la vida que encontramos en los equipos Pentium 3 o Athlon, que hasta ahora estábamos viendo, encontramos unas nuevas conexiones aquí y aquí que se utilizan para proporcionar una mayor corriente, una mayor potencia de corriente a lo que sea el sistema, lo que es ventilación, memoria, procesador, etc. Otra característica también muy interesante, bueno, es el tema de la memoria, que antes hemos dicho que es tipo Rambus. En este tipo de memoria, igual que en SDRAM, se podía pinchar un módulo, dos o los cuatro, era indiferente, ¿no? Podíamos utilizar la configuración que quisiéramos. En Pentium 4 necesitamos ocupar los bancos de memoria 2 a 2, es decir, que por ejemplo estos dos de aquí tendrían que estar ocupados, o bien estos dos de aquí con unos terminadores que ahora veremos, o bien en otros modelos podría ser módulo de memoria, terminador, módulo de memoria, terminador. Muy interesante el tema del disipador, el conjunto ventilador-disipador que antes decíamos. En lugar de sujetarse al socket, como ocurría antiguamente, se coloca el disipador sobre estas sujeciones de plástico que van ancladas directamente a la placa e incluso a veces a la propia caja. De esa manera pues el ventilador se acopla mejor y hace más fuerza para refrigerar el micro. Empezaremos por el procesador. Este es el Pentium 4. Hemos de fijarnos para pincharlo en la fila de patillas, es decir, hay una de ellas, si lo colocamos con las patillas hacia arriba, vemos que hay una fila que es mucho más, bueno, tiene menos patillas que otra. Entonces eso lo tenemos que hacer coincidir con el zócalo. Se levantaría la palanca
del zócalo, haciendo presión sobre ella. Colocaríamos el procesador. Tiene que entrar muy suavemente, es decir, no tienes que forzarlo ni nada. Si no entra la primera, puede indicar que o no lo hemos colocado bien, o bien que el zócalo tiene algún problema o que alguna patilla esté torcida. Vamos a continuar con la memoria. Como antes decíamos, tienen que ir los módulos de memoria 2 a 2, con sus correspondientes terminadores. Entonces, bueno, pues para ello tenemos dos módulos de memoria 128 de Rambus, y respetando estas dos patillas que tenemos aquí, que coinciden con las del banco de memoria, pues introduciremos la pastilla y con cuidado, aunque firmemente, haremos fuerza en los dos laterales del banco. A continuación pincharíamos el siguiente módulo y a continuación vendrían los dos terminadores. Y ya por último, pues colocaríamos lo que es el disipador. Y para fijarlo definitivamente, pues usaríamos dos grapas de aluminio. Aquí podemos ver una BIOS de Pentium 4, en el cual de entrada podemos ver pues un poco las características del equipo, es decir, un Pentium 4 a 1,4 GHz o 1400 MHz, el tamaño de memoria caché, la memoria del sistema y los números de serie del sistema. Con esto podemos ver que no hace falta, como antes decía, unos conocimientos especialmente fuertes para configurar un equipo Pentium 4 ni nada por el estilo, es decir, realmente hasta se simplifica incluso el uso de la BIOS. En la presente comparativa nos disponemos a analizar diferentes modelos de cámaras digitales. En este caso hablaremos de aquellas consideradas como de gama media y alta. La principal característica que las diferencia es la resolución que son capaces de ofrecernos y las opciones configurables de las que disponen. En los modelos de gama media, el CCD suele rondar los 2 millones de puntos, mientras que en las más avanzadas este valor aumenta hasta llegar a los 5. Aunque claro, esto también afecta al precio. Estos son los factores que más tenemos en cuenta a la hora de evaluar un dispositivo de este tipo. Del mismo modo, en nuestro laboratorio hemos efectuado diversas pruebas realizando fotografías en espacios abiertos, es decir, empleando el gran angular de la máquina, así como capturas de primeros planos o macros. En estas fotografías hemos considerado aspectos tales como el tratamiento que la cámara realiza de la luz, del color o la capacidad de captación que tiene de los detalles más pequeños, todo ello comparado con la realidad. La principal característica de las cámaras de gama baja es que ofrecen una interesante y ajustada relación calidad-precio. Para ello, no suelen contar con pantalla LCD ni con flash, y la batería no garantiza gran autonomía. En muchas de ellas se ofrece un producto barato que se puede usar de diversas formas. Generalmente, además de la cámara digital, se puede usar como webcam, grabadora de sonido e incluso videocámara. Por último, señalar que algunas cámaras de gama baja empiezan a ser usadas en dispositivos móviles. Aparte de las cámaras que hemos analizado, existen otro tipo de periféricos que no son extremadamente necesarios para obtener la imagen final que hemos tomado en papel. El primero de estos complementos son las tarjetas de memoria, elementos imprescindibles a la hora de almacenar las imágenes. Estas funcionan a modo de disco duro, y dependiendo de su capacidad, que oscila desde los 16 megas hasta el gigabyte, podemos almacenar un cierto número de fotos tomadas por la cámara. Lo siguiente que podemos encontrar en el mundo de las cámaras digitales son los lectores de tarjeta. Estos nos sirven de intermediarios entre la propia cámara y el PC, con lo que podremos manipular y retocar cada una de las instantáneas que hemos tomado. Estos lectores varían unos de otros en pocos parámetros, únicamente en el tipo de tarjeta que pueden leer y, en casos muy especiales, si el propio lector posee un disco duro propio para almacenar las imágenes que hemos tomado. Por último tenemos las impresoras, pero impresoras un tanto especiales. Aparte de las más conocidas, es decir, las de inyección con 6 cartuchos de color, las compactas. Estas últimas poseen una gran resolución y únicamente pueden trabajar sobre papel especialmente fotográfico tamaño estándar 10×15. Teniendo esto en cuenta, obtenemos unos resultados altamente parecidos a los que obtendríamos con el revelado de un negativo.